Bienvenidos a Contexto Global de France 24. Estamos aquí para contarles todo lo que está aconteciendo en el mundo. Vamos con los titulares. Nicolás Maduro envió una carta a sus pares latinoamericanos y a los mandatarios de las Naciones Unidas. Les pide que condenen y sancionen lo que acusó de agresión de Estados Unidos por el bloqueo a sus buques petroleros sancionados y los ataques en el Caribe y el Pacífico. Y la justicia de Ecuador condenó a los 16 militares responsables de la desaparición forzada de 4 menores de edad en la ciudad de Guayaquil en diciembre de 2024. 11 de los funcionarios recibieron una pena de 34 años y 8 meses de cárcel. Y en Bolivia, miles de mineros y trabajadores rurales protestaron en las calles de La Paz contra la eliminación del subsidio a los combustibles. Exigen al presidente Rodrigo Paz que eche atrás esta polémica medida que ha provocado drásticos aumentos del diésel y la gasolina. Abrimos el informativo con la mirada puesta en las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos. Nicolás Maduro dirigió una carta a los líderes de América Latina y de los Estados miembros de las Naciones Unidas en la que advierte sobre una escalada de la agresión estadounidense. Una misiva que llega después de que el ejército estadounidense haya perseguido a un nuevo buque petrolero. Es el tercero, después de la captura de otros 2 con sanciones anteriores. Esa misma tarde, Donald Trump aseguró en rueda de prensa que seguirá el asedio sobre estos barcos. Nos lo cuenta Leurel. Acciones de piratería estatal. Así calificó el presidente venezolano Nicolás Maduro el bloqueo a buques petroleros ordenado por Estados Unidos en una carta leída este lunes por su canciller. El mandatario pidió también activar los mecanismos del sistema multilateral de Naciones Unidas para sancionar a Washington y advirtió sobre el impacto que podría generar este asedio para otros países. El bloqueo y la piratería contra el comercio energético venezolano afectarán el suministro de petróleo y energía, incrementarán la inestabilidad de los mercados internacionales, golpearán las economías de América Latina y el Caribe y el mundo, especialmente en los países más vulnerables. Ante la intensificación de la persecución e incautación de buques petroleros, la población venezolana se siente por su parte con las manos atadas, como lo explican algunos residentes en Caracas. Lo que está sucediendo es una cuestión entre 2 gobiernos, el de Estados Unidos y el de Venezuela. El venezolano común y corriente no tenemos acceso a nosotros decidir ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que si va a pasar algo, pasará sin que nosotros lo sepamos. Y bueno, mientras tanto los venezolanos seguimos en el día a día. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, con una producción de 1 millón de barriles diarios. Sin embargo, con una exportación de más del 80% de este crudo, el bloqueo por parte de Estados Unidos tiene como objetivo cortar su principal fuente económica, así como presionar a su líder, mientras el fantasma de un ataque militar terrestre sigue sobrevolando el día a día del país caribeño. Y precisamente en esa misma rueda de prensa en la que habló Donald Trump de los buques petroleros, hizo también un inusual anuncio. Afirmó que ha ordenado la construcción de 2 nuevos buques de guerra. Son 2 acorazados, en concreto, que llevarán su propio nombre. Como comandante en jefe, me complace anunciarles con gran honor que he aprobado el plan para que la Marina pueda iniciar la construcción de 2 nuevos acorazados muy grandes, los más grandes que hemos construido jamás. Cada uno de ellos serán los acorazados más grandes de la historia de nuestro país y de la historia mundial, y serán 100 veces más poderosos que los anteriores. Y en Ecuador, la justicia condenó a 34 años de cárcel a 11 de los 17 militares procesados por la desaparición forzada de 4 menores en Guayaquil en diciembre del año pasado. Otros 5 uniformados recibieron también 30 meses de cárcel y uno de ellos fue absuelto. El caso se registró en medio de la declaración de conflicto armado interno por parte de Daniel Noboa y generó acusaciones contra las Fuerzas Armadas por violación a los derechos humanos. Andrés Mesa Muñoz tiene la historia. Un año después de la tragedia se hizo justicia en el llamado caso Malvinas.
Un tribunal de Ecuador condenó a 34 años de prisión a 11 militares de los 17 investigados por la desaparición forzada de 4 menores en Guayaquil el 8 de diciembre del año pasado y cuyos restos calcinados fueron encontrados el 24 de diciembre. Esto pues es un hito para la justicia dentro de Ecuador, sobre todo como le manifestaba en la mañana, en cuanto al respeto de derechos humanos y sobre todo el enfoque en los derechos de niñas, niñas y adolescentes en el marco de las declaraciones de estado de excepción. Otros 5 soldados recibieron 30 meses de cárcel, mientras que otro procesado como cómplice fue absuelto de los cargos. La justicia también ordenó una indemnización económica de $10.000 para las familias de los menores y disculpas públicas en un acto en la base de Taura, hacia donde fueron llevados tras ser detenidos por los militares después de recibir una supuesta alerta de que estaban presuntamente robando. Y que estas disculpas no solamente queden en este acto simbólico en Taura, sino que también sea publicado en los distintos medios de comunicación y sobre todo en aquellos medios de comunicación o espacios de redes sociales en donde se denostó hacia los 4 niños de Malvinas indicando que eran delincuentes. Situación que el tribunal también dispuso que estos mismos medios o redes de comunicación también den unas disculpas públicas sobre que nunca existió ningún hecho delincuencial en donde los niños hayan sido señalados como autores del... Este sería el mayor caso de violaciones a los derechos humanos que se registra bajo la declaración de conflicto armado interno decretada por el presidente Daniel Noboa y que se dio en respuesta al aumento de la violencia vinculada al crimen organizado. Y Bolivia inició una semana turbulenta. Mineros, cocaleros y otros trabajadores rurales exigen en manifestaciones masivas que el presidente Rodrigo Paz reponga el subsidio a los combustibles que fue eliminado por decreto la semana pasada. El Ejecutivo defiende esta decisión como necesaria para aliviar la presión fiscal sobre el Estado, pero los manifestantes alzan la voz porque la gasolina y el diésel han aumentado un 86 y un 162% respectivamente, complicando las labores de varios sectores de la economía. Nos lo cuenta Martín Gripo. Manifestantes llenan las calles de La Paz, en Bolivia, en rechazo a la quita del subsidio al diésel, mediante un decreto aprobado por el gobierno del presidente Rodrigo Paz. Mineros, cocaleros y trabajadores rurales exigieron la derogación del decreto 5503, publicado la semana pasada, que aumentó los precios de los combustibles. Abrogue de manera inmediata este decreto antineoliberal que solamente beneficia a los millonarios, a los empresarios, a los agroindustriales. En ese sentido, tiene que ser abrogación inmediata, porque estamos a puertas de la Navidad. ¿Qué regalo de Navidad nos ha dado el presidente? Lastimosamente, ahora los niños están tristes, una Navidad amarga para el pueblo boliviano y seguramente por eso ahora la molestia es general. La decisión del presidente Paz elevó el precio del diésel en un 162%, costando ahora $1.40, mientras que la gasolina aumentó un 86% y el precio ronda entre $1 y $1.60. De esta manera, el gobierno puso fin a 20 años de subsidios a los combustibles. Tenemos que ser conscientes de que no puede haber un alza repentino de esta manera. Sabemos que estamos en una crisis económica, que apenas estamos levantándonos y vamos a hacer un paquetazo para que la gente más débil, más pobre tenga que sufrir. No es así, compañeros. El presidente Paz enfrenta su primera gran movilización de trabajadores a más de 40 días de asumir en el cargo. Desde el Ejecutivo aseguraron que, de mantener la subvención a los combustibles, en el 2026 el Estado debería gastar $3.500 millones, el equivalente a más del 6% del PIB, algo que se aleja de los planes de ajuste del Estado, con el que el gobierno busca sanear la economía boliviana. Y en Cuba los apagones no dan tregua. Casi a diario la isla se queda sin luz a causa de la crisis energética que sufre desde mediados de 2024. Las frecuentes averías de las centrales termoeléctricas y la falta de combustible son la causa de estos cortes de energía. Para este lunes se tiene previsto apagones prolongados en el 59% del país. Para intentar aliviar esta crisis, México anunció el envío de 80.000 barriles de combustible, que según la mandataria Claudia Sheinbaum son un apoyo histórico de México a Cuba. Una serie de apoyos que se han dado históricamente. Y hay que hablar también de la guerra en Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky aseguró que espera para mañana martes un informe del grupo negociador con Estados Unidos. Este versaría sobre un paquete de garantías de seguridad bilaterales y un plan de recuperación económica. Zelensky aseguró que el marco sobre el que se trabaja consta de 20 puntos y espera que Washington pueda también tener una respuesta por parte de Rusia.
Es importante que el lado estadounidense también pueda obtener una respuesta de Rusia, una disposición real por parte de ese Estado para centrarse en algo más que la agresión. Claro que tras tantos años de guerra inicialmente híbrida y ahora de guerra a gran escala, cuesta creer que Putin pueda vivir sin matanzas e invasiones, pero la bajada del precio del petróleo ruso, las fuertes sanciones globales y la continuación de otras formas de presión son lo que puede convencer incluso a una persona tan testaruda. El gobierno francés aprobó una ley especial que le permitirá seguir operando financieramente ante la falta de acuerdo para el presupuesto de 2026. Mientras el ejecutivo de Emmanuel Macron intenta negociarlo con la oposición antes de finales de enero, dicho proyecto permite dar continuidad a los ingresos y gastos del Estado. El ministro de Economía, Roland Lescure, aseguró que es esencial acordar un presupuesto estatal que incluya un déficit del 5% del PIB. C'est donc véritablement un service minimum qui permet de gagner du temps. Se trata realmente de un servicio mínimo que ahorra tiempo y nos permite continuar, y esperamos sinceramente que a partir de enero podamos finalizar las conversaciones. Avec un projet de loi de financement de la sécurité sociale définitivement voté. Como saben, la diplomacia itinerante ha continuado, con el proyecto de ley de financiación de la seguridad social aprobado definitivamente y un proyecto de ley de finanzas parcialmente examinado por la Asamblea y aprobado por el Senado. Du produit intérieur brut, ce qui est clairement, j'ai eu l'occasion de le dire, je vous le redis ce soir. Debemos hacerlo mejor, debemos hacer más. Es esencial que Francia tenga un presupuesto en 2026 con un déficit para el conjunto de las administraciones públicas inferior al 5%. L'ensemble des administrations publiques soit inférieur à 5%. Nos vamos hasta Nigeria. Allí llegaron a sus hogares los 130 niños que fueron secuestrados y posteriormente liberados por el ejército en una operación el domingo. El cautiverio duró un mes luego de que un grupo inicial de más de 300 niños y 12 miembros del personal de una escuela católica fueran secuestrados por un grupo de hombres armados en el estado norteño de Níger, donde bandas armadas atacan con frecuencia a escuelas para pedir rescates. Y vamos a hablar de deportes con el segundo día de la Copa África de Naciones, una jornada en la que los países con más opciones empezaron con el pie derecho. Natalia Ruiz Giraldo nos trae el resumen del día desde Rabat, la capital de Marruecos. Fue un día en que los grandes favoritos estuvieron a la altura de las expectativas, pero hubo una desilusión también. Empecemos por esos favoritos, con Egipto, que jugó el último partido del día de hoy y que ganó in extremis 2-1 ante Zimbabue. De hecho, fue Zimbabue que marcó el primer gol de este encuentro y luego sería Omar Marmoush, el hombre del Manchester City, quien pondría entonces el empate. Y ya cuando se esperaba que el partido se terminara así, apareció el hombre que todos estaban esperando el día de hoy. Se trata de Mohamed Salah, quien en el minuto 91 marcó el gol de la victoria. De esta manera, Egipto pues queda encabezando este grupo B junto con Sudáfrica, que es el otro gran favorito del día de hoy, que logró también ganar su partido ante Angola por el mismo marcador, 2-1. La desilusión vino por parte de Malí, las águilas malienses, que no lograron más que un empate ante Zambia. Fue un partido en realidad decepcionante para Malí, que siempre es uno de los grandes pretendientes al título en esta Copa Africana de Naciones. Fue Lassine Sinayoko quien marcó el gol para Malí y ya el partido parecía también terminarse con esa victoria y sin embargo hubo un momento de frío allí en ese estadio de Casablanca cuando Patson Daka marcó de cabeza el gol del empate. Malí que se complica las cosas además en ese grupo A porque ahora tendrá que enfrentarse a Marruecos, selección anfitriona y que ya tiene 3 puntos y encabeza el grupo A. Este martes no tendremos 3 sino 4 partidos en esta Copa Africana de Naciones, con Nigeria, finalista de hace 2 años, que va a medirse a Tanzania. Túnez lo hará ante Uganda, la República Democrática del Congo, también semifinalistas hace 2 años se medirán a Benín y saltará a la cancha ese Senegal de Sadio Mané, una de las grandes favoritas para esta competición, que ha de medirse ante Botsuana. Pues con el reporte de Natalia Ruiz Giraldo nos vamos a despedir. Yo les invito a que sigan aquí con nosotros en France 24. Ya saben, vamos a estar aquí actualizándoles todas las noticias internacionales. Como siempre, gracias por elegirnos.